a buscar su pueblo. Padre, gracias. Señor, te presentamos a nuestro pastor, aleluya, para que seas tú quien tome dominio y control de nuestra mente, para que seas tú que le hable a tu pueblo conforme a tu santa y divina voluntad. Aleluya, para que no sea o no nos pase como en los días de Noel. Con nosotros y con el pueblo de Dios, nuestro pastor Esteban Bol. Buenas tardes. Ya veo que todos me están saludando. Está haciendo bastante calor, pero también hay calor cristiano aquí. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Rafael. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Aprecio mucho la oportunidad de estar aquí para proclamar la palabra. Quiero mencionar que tengo conmigo al fotógrafo de nuestro ministerio de Secretos Revelados. Se llama Bruce. ¿Dónde está Bruce? Where are you, Bruce? ¿Dónde está que no lo veo? Él es el encargado de nuestras redes sociales en inglés. No lo van a creer, pero el apellido de él es Fernández, pero no habla español. Es de las Filipinas. Ustedes saben que los españoles estuvieron un buen número de años allá en Filipinas. Él es nuestro fotógrafo también, profesional. Él ha traído una cámara para hacer entrevistas. Si alguno de ustedes tiene un testimonio en cuanto al impacto que ha tenido nuestro ministerio, el ministerio de Secrets and Seals, Secretos Revelados, pónganse en contacto con él. Él va a estar merodeando por acá. Si tienen también un testimonio, no necesariamente tiene que ser un testimonio de nuestro ministerio, pero un testimonio personal, por favor hablen con él. Lo único es que no puede ser un sermón. Tiene que ser conciso, macizo y preciso. Ok, así que ya saben que él anda por acá. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, qué gozo tenemos hoy de poder reunirnos como tu pueblo para disfrutar de la amistad cristiana y también para disfrutar del estudio de tu palabra y de la seguridad de tu presencia. Pedimos, Señor, al abrir tu santo libro, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Abra nuestras mentes para entender y nuestros corazones para recibir. Y capacítanos, Señor, para vivir de acuerdo a toda palabra que sale de tu boca. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Mañana en la mañana a las 9 es una hora irregular. Vamos a tener una reunión acá. Y también mañana a las 7 de la noche. El título del tema para mañana
en la mañana en honor al querido pastor que nos ha invitado para estar acá es: teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el tema de mañana en la mañana. Vamos a estudiar el mensaje del primer ángel. Así que no pierdan la oportunidad de estar acá. Y luego, mañana por la noche y entonces comenzando el lunes, martes y miércoles, vamos a estar acá a las 7 de la noche. Ahora, yo voy a obedecer algo que dice la Biblia y ustedes me van a perdonar. En el libro de Ezequiel, el capítulo 44, dice que el sacerdote no se ceñirá para sudar. Así que me voy a quitar el saco. Ok, ahora sí vamos a entrar al estudio de la palabra. La Biblia nos dice que después que Caín mató a su hermano Abel, que la situación moral del mundo se fue en picada, de mal en peor. Entre la creación y el diluvio, según la cronología de la Biblia, pasaron 1656 años. Y la Biblia nos dice que el planeta se había degenerado moralmente de una forma marcada. Quiero leer Génesis 6 y el versículo 5, a donde se describe el mundo en ese tiempo, solo 1656 años antes de venir el diluvio. Dice allí, en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense las expresiones que se usan. La maldad mucha. Todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es posible que el mundo se haya degenerado tanto en tan solo 1656 años? La respuesta está en el mismo capítulo 6. Vamos a leer Génesis 6 y los versículos 1, 2 y luego el versículo 4. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que noten que había dos grupos: los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora yo pregunto, ¿será que no había también hijas de Dios que eran bonitas? Claro que las había, pero había algo que distinguía a las hijas de Dios, que no se mencionan explícitamente, y las hijas de los hombres. Algo los distinguía. Un poco más adelante vamos a ver qué es. Así que dice que los hijos de Dios tomaron para sí en matrimonios las hijas de los hombres. Ahora vamos a leer el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días.
Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, hay esta teoría, inclusive entre iglesias cristianas, que creen que los hijos de Dios eran ángeles, que descendieron al planeta y tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas. Y dicen que el resultado de esa unión de mujeres humanas con ángeles celestiales fue un híbrido que se llama gigante. Hay varios problemas con esa interpretación. En primer lugar, todos los gigantes perecieron en el diluvio, es decir, eran impíos, porque fueron el resultado de la unión de hijos de Dios con hijas de los hombres. Pero quiero que noten algo muy interesante. En Canaán, cuando Israel entró a Canaán, había gigantes, había nefilim. Ahora, si todos los gigantes eran el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, entonces ¿por qué había gigantes después del diluvio si todos los gigantes de antes del diluvio habían perecido en el diluvio? Obviamente, los gigantes no eran el resultado de la unión de mujeres humanas con ángeles. Pero ustedes notarán algo muy interesante en el texto. El texto dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es decir, había gigantes antes y había gigantes después. Es decir, los gigantes no eran el fruto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Además de eso, la Biblia nos dice claramente que Jesús declaró que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no se casan. Los ángeles no procrean. El único planeta en el universo que tiene procreación es este planeta. Y la procreación tenía un propósito especial. El Espíritu de Profecía nos dice en varios lugares que el propósito de la procreación en este planeta era reemplazar las vacantes que dejaron Satanás y sus ángeles cuando fueron echados del cielo. Es decir, la procreación era funcional, y en el reino venidero no habrá matrimonios, no habrá procreación, porque el propósito de la procreación se habrá cumplido, que es reemplazar a los que cayeron del cielo. Entonces ustedes dicen, pero pastor, entonces ¿quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres que corrompieron el mundo? La respuesta está en el contexto. Si ustedes miran Génesis 4, van a encontrar la genealogía o los descendientes de Caín. En su genealogía hay tres mujeres malas, según el relato bíblico. Esas eran las hijas de los hombres, las que descendían del linaje de Caín. Los hijos de Dios eran los descendientes de Set, que se encuentra en el capítulo 5. Es decir, en el capítulo 4 tenemos los descendientes de Caín, incluyendo 3 mujeres. Luego en el capítulo 5 tenemos los descendientes de Set, que son la descendencia de los justos. Y luego en el siguiente capítulo, capítulo 6, tenemos los hijos de Dios, que son los descendientes de Set, y las hijas de los hombres, que son las descendientes del linaje de Caín.
¿Por qué razón se corrompió tanto el mundo? Porque se unieron los fieles con los infieles. Se unieron los hijos de Dios, los fieles descendientes del linaje de Set, se unieron con mujeres del linaje de Caín. Y eso es lo que corrompió la tierra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que eso corrompió la tierra? Porque el siguiente versículo, que es el primero que leímos, dice cuál fue el resultado de unirse los hijos de Dios con las hijas de los hombres. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad era mucho de los hombres, era mucha en la tierra. Es decir, la maldad mucha en la tierra vino como consecuencia de lo que dice los primeros versículos, que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Cuando los fieles se unen en yugo desigual con los incrédulos, los incrédulos generalmente desvían a los creyentes. Raras veces sucede lo contrario. El resultado es que luego vienen generaciones desobedientes a Dios, porque el incrédulo tiene mayor influencia sobre el creyente que sobre la persona por el otro lado. Ahora fíjense que dice que la maldad era mucha, y luego dice que los pensamientos del corazón de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Hermanos y hermanas, nosotros, si vamos a vencer el pecado, hay que vencerlo en la mente, en los pensamientos. A veces luchamos contra pecados, pero no luchamos contra la fuente de los pecados. Del corazón fluyen las malas acciones. Es decir, para vencer las malas acciones, Dios tiene que cambiar nuestro modo de pensar. Ahora, quiero que noten que como sus pensamientos eran malvados, sus acciones también lo fueron. El versículo 5 dice, nuevamente, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Su pensar era malo. ¿Y cuál fue el fruto de eso? El fruto de sus pensamientos fueron sus acciones. Noten los versículos, nuevamente, Génesis 6 y el versículo 11 al 13. Fíjense el resultado de su mal pensar. Dice, se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? Esas ya son malas acciones que vienen de malos pensamientos. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Cuando la Biblia habla de camino, en términos simbólicos, significa conducta. Es decir, porque toda carne había corrompido su conducta o su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿Ven? Malas acciones a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Ahora, no cabe duda que antes del diluvio había millones de habitantes en el planeta. La Biblia no lo dice explícitamente, pero piensen nada más. En ese tiempo no había problemas de procreación. El mundo estaba en su infancia. Y Dios le había mandado a Adán y Eva y sus descendientes que se multiplicaran y llenaran la tierra. Yo pregunto, ¿cuántos hijos puede tener un hombre de 969 años? Y ustedes dirán, bueno, el hombre no los tiene. Sí, pero el hombre tiene que cooperar con el proyecto. Imagínense ustedes, Matusalén vivió 969 años. Cuando llegó a los 300 años, era un adolescente.
podía procrear muchísimos hijos. Dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Solo se mencionan los nombres de 3, Caín, Abel y Set. Pero dice en Génesis 5 que te tuvieron hijos e hijas. ¿Quién sabe cuántos? 1656 años. ¿Cuántos habitantes tendría el planeta? Indudablemente millones. Y sin embargo, solo quedaba un pequeño remanente. De todos los habitantes del planeta, un grupito, todos miembros de una misma familia. Yo pregunto, ¿había corrompido el mundo la unión de los fieles con los infieles? Sí, Señor. Y pasa lo mismo hoy en la iglesia. A veces una joven ve a un joven que no es adventista y le cae bien y se enamora de ese joven no adventista. Y el joven dice, bueno, yo te quiero tanto, yo me voy a bautizar, pero no es una decisión del corazón. Y el joven se bautiza o posiblemente no se bautiza y la muchacha se casa con ese muchacho. Y el resultado en la mayoría de los casos no es que ella convierte al muchacho, sino que el muchacho la convierte a ella. La historia ha demostrado eso. Y eso pasó con todo un mundo antes del diluvio. La tierra se corrompió porque sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Pero gloria a Dios que Dios tenía un remanente. Y ese remanente, el líder de ese remanente se llamaba Noé. Vamos a leer en cuanto a Noé en Génesis 6, 9 y luego Génesis 7, 1. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Y luego dice, ¿por qué razón? Con Dios caminó Noé. Significa que su conducta estaba en acorde con Dios. Así que dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y luego el capítulo 7 y el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto, ¿qué cosa? Justo delante de mí en esta generación. Ahora escuchen bien. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios mostró su misericordia para con el mundo antediluviano, dándoles 120 años de gracia y de misericordia. Dios nunca destruye a un individuo, a una nación o a un mundo sin antes mandar un mensaje de advertencia, sin antes mandar una amonestación. Dios siempre manda mucha luz, dando la oportunidad de salvación. Y solo después de un tiempo, la puerta de la misericordia se cierra y Dios derrama su justicia. Escuchen lo que voy a decir. El amor de Dios no tiene límites, pero la paciencia de Dios sí. El amor de Dios no tiene límites, pero su misericordia sí tiene límites. Pero primero vemos la misericordia de Dios en advertirle al mundo, arrepiéntanse. No quiero que ustedes sean destruidos. Así que primero Dios derrama su misericordia. Dice en Génesis 6 y el versículo 3, hablando de este tiempo de gracia de 120 años, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu
con el hombre para siempre. ¿Tiene límites la misericordia de Dios? Sí. ¿La paciencia de Dios tiene límites? Claro que sí, porque dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Le voy a dar 120 años de gracia y de misericordia para que se arrepientan. Ahora, Dios no puede haber dado un mensaje de misericordia sin tener un instrumento que impartiera ese mensaje. Es interesante que Génesis no dice que que Noé predicó. Génesis no nos dice que Noé predicó el mensaje de amonestación, el mensaje de misericordia, pero el Nuevo Testamento sí lo dice. Nota lo que dice 2 de Pedro 2 y el versículo 5. 2 de Pedro 2 y el versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Y qué era Noé? Pregonero de justicia. ¿Qué significa? ¿Qué es un pregonero? Alguien que anuncia. ¿Han oído hablar al final de la historia del fuerte pregón? El último mensaje, la última luz a un mundo al final de la historia. Antes de Dios destruir el mundo, enviará un mensaje de misericordia para el mundo. Apocalipsis 18 tiene ese mensaje y dice, salid de ella, pueblo mío. Así que Dios llamó a Noé para predicar y dar el mensaje de misericordia. Así que dice, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es decir, llamando a la gente a arrepentirse, a cambiar su conducta, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero Noé hizo más que predicar. El libro de los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7 nos dice que Noé hizo algo más. No solamente predicó y proclamó, pregonó, sino que construyó un arca. Noten lo que dice Hebreos 11 y el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cuál fue la fe de Noé? Él creyó lo que Dios dijo antes de que sucediera, antes que lo pudiera ver. ¿Qué hizo Noé? Con temor, es decir, con respeto a la palabra de Dios, aunque no lo había visto, lo aceptó por fe y ahora actuó. Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué hizo? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé se manifestó en acción. La fe siempre actúa. La fe no es solo algo que sucede en nuestro cerebro. Ah, sí, yo tengo fe. No, la fe es una palabra de acción. Se demuestra la fe por las obras. ¿Se han dado cuenta la cantidad de veces en Hebreos 11 que la fe va acompañada de acción? Abel ofreció un sacrificio. Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo. Moisés prefirió salir con Israel que quedarse en Egipto.
todos los héroes de la fe en Hebreos 11 no solo están creyendo algo, sino que están haciendo algo. Porque la fe se manifiesta en la acción, en las obras. El que dice que tengo fe y no tiene obras es un mentiroso. Las obras no nos salvan, pero las obras demuestran si somos salvos. No son la raíz de la salvación, sino que son el fruto de la salvación. Demuestran que la salvación ha sido recibida en el corazón. Así que Noé no solamente predicó que iba a venir la destrucción, que la gente debía aceptar el mensaje, sino que también demostró que creía lo que estaba predicando. Construyó un arca. Ahora es interesante lo que dice Génesis 6:3. Dice, no contenderá mi espíritu. Yo pregunto, ¿el mensaje de Noé iba acompañado del poder del Espíritu Santo? Sí, porque dice que el Espíritu Santo iba a contender con los corazones de la gente. Yo pregunto, ¿fue el mensaje de Noé un mensaje de juicio? Sí. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, yo les pregunto, ¿qué sucedió cuando Noé terminó de predicar? ¿Cuántos grupos había cuando Noé terminó de predicar? 2 grupos. Los que aceptaron y los que rechazaron. Su mensaje dividió a la raza humana en 2 grupos. Yo pregunto, ¿es eso lo que hace un juicio? Determinar quién es justo y quién no. Claro, fue un mensaje de juicio. Y lo interesante es que la palabra que se usa aquí, la palabra no contenderá, esa palabra contenderá en hebreo, que es la palabra dun, casi en todos los casos en el Antiguo Testamento se traduce juicio. Es decir, el Espíritu Santo no hará una obra de juicio para siempre. No dará la oportunidad de estar en un lado o en el otro lado para siempre, sino 120 años. Ahora, el mensaje de Noé era un mensaje contrario a la razón y a la ciencia. No había venido nunca un diluvio, históricamente no había pasado. Científicamente era imposible. Nadie jamás había sentido lluvia. Era contrario a la razón, porque nunca había llovido. Así que Noé creyó a Dios, aunque no tenía ninguna demostración de que lo que había dicho Dios iba a ocurrir. Y ustedes dicen, ¿cómo es que no había llovido? Bueno, ustedes saben que en Génesis, el capítulo 1, dice que el planeta estaba cubierto ¿de qué? Estaba cubierto de agua antes de la semana de la creación. Y la Biblia dice que el segundo día, en Génesis 1, versículo 7, dice que el segundo día Dios colocó agua abajo de la tierra y agua por encima de la tierra. Por encima de la tierra, porque la tierra era como un invernadero, había una capa de vapor por encima de la tierra. Y eso se conoce como las cataratas del cielo, las ventanas del cielo. Y luego colocó agua debajo de la tierra, y la forma en que Dios regaba la tierra, porque no caía agua de arriba, la forma en que Dios regaba la tierra era con un sistema de riego automático. A ciertas horas del día subía un vapor de la tierra, según Génesis 2, 5 y 6, que regaba la tierra. Es decir, la tierra no era regada por lluvia de arriba, sino por un vapor de abajo. Nunca había llovido. Ahora, cuando vino el diluvio, dice que Dios abrió las ventanas del cielo y las aguas cayeron como cataratas. Y dice que rompió las fuentes del gran abismo y subieron chorros de agua. Dios no tuvo que crear agua para el diluvio.
Lo único que tuvo que hacer es traer el agua que había colocado abajo y bajar el agua que había colocado arriba. Llenó el planeta de agua como había estado antes de la semana de la creación. Pero nada de eso había ocurrido cuando Dios le dijo a Noé que predicara y que construyera un arca. Imagínense la reacción de la gente. Noé construyendo un transatlántico. Un barco como los que llegan aquí a República Dominicana. Inmenso. Dios quería salvar mucha gente, ¿sí o no? Era como un crucero. En tierra seca. Imagínense la reacción de los científicos. Este hombre está loco. Imagínense los historiadores. La historia nunca ha mostrado algo como esto. Imagínense el departamento de psicología. Este hombre está medio loco. Todos los grandes de la tierra criticaban a Noé por construir este tremendo barco en tierra seca. Pero Noé se guiaba por la palabra de Dios. Aunque no se veía lo que Dios había dicho, él dice, yo lo creo porque Dios nunca miente. Así que construyó el arca. Y fíjense qué grande es Dios, qué mensajero es Dios. Le dio una última oportunidad a esa gente. Cuando vinieron las bestias en perfecto orden, de 2 en 2 a Noé en la puerta del arca. No es como la versión de Hollywood, a donde los hijos de Noé tienen sogas alrededor de los árboles, de los animales, y están alando a los animales para entrar al arca. La Biblia dice que las bestias vinieron a Noé al arca. Nunca se había presenciado algo así en perfecto orden. Dios está diciendo, está dando una evidencia de que el mensaje de Noé era un mensaje cierto, y sin embargo continuaron burlándose. Me gustaría haber estado allí para escuchar el último mensaje de Noé, parado en la puerta del arca y diciéndole a la gente, mire, va a llover, el mundo va a ser lleno de agua y todos los que no entren al arca van a perecer. El último llamado. 120 años de misericordia y de paciencia de Dios, manifestando que es un Dios de amor. Y luego nadie entra sino Noé con su familia. Y entonces viene el siguiente evento. Génesis 7 y el versículo 16. Hablando de los animales, dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Note que vinieron a él, como le había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién va a cerrar la puerta de la gracia para el mundo? Dios. Cuando todo el mundo haya decidido en qué lado va a estar. El mensaje final va a dividir el mundo en dos lados, con abundante oportunidad de conocer el mensaje. Y cuando la puerta se cierre, todos los casos están decididos para siempre, para vida o para muerte. Así que ahora se cierra la puerta. Y apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. Ok. A veces digo cosas equivocadas con el fin de que ustedes me respondan, ¿ve? ¿Cuánto tiempo pasó? Se cerró la puerta y pasaron 7 días. Comenzó a llover el 8º día. Pasaron 7 días completos desde que se cerró la puerta
Y el octavo día comenzó a llover. Vamos a leer Génesis 7 y el versículo 10. Porque pasados aún 7 días, dice Dios, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y luego dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Pueden imaginarse, hermanos y hermanas, cómo se habrá sentido esa gente fuera del arca? ¡Wow! Noé tenía razón. No tuvimos fe. Una fe que actuó. Deberíamos haber entrado al arca, pero ya era demasiado tarde. Ahora escuchen bien. Dios no cierra la puerta de la gracia arbitrariamente. Dios no va a cerrar la puerta de la gracia para el mundo hasta que cada persona haya tomado su propia decisión. Si Dios supiera que alguien, si Él extendiera el periodo, alguien va a cambiar y va a aceptarlo, Dios hubiera alargado el tiempo. Pero cuando se cierra la puerta de la gracia, todos los casos están decididos, porque aunque Dios le diera a algunas personas 1000 años más, no cambiaría de posición, porque Dios sabe que es la decisión final que han tomado. ¿Qué pasó durante esos 7 días que pasaron Noé y su familia en el arca? ¿Creen que la fe de Noé y de su familia fue severamente probada? Un día, ni una gota. 2 días, nada. 3 días, nada. 4, 5, 6, 7 días, ni una gota de agua. La fe de Noé y su familia fue severamente probada. ¿Cómo creen que se portaron los que estaban afuera por cada día que pasó? Cada día más altaneros y más violentos. Le dijimos que estaba loco ahí adentro con todos esos animales. Pero el octavo día empezaron a caer gotas del cielo. Empezaron a soplar los vientos. Y pronto las gotas de agua se convirtieron en lluvia y luego en un torrente. La Biblia dice que las cataratas del cielo cayeron. Saben que yo he estado en las cataratas de Iguazú, entre Paraguay, Argentina y Brasil. Es increíble. Hacen estruendo. Uno puede hablar con la persona de al lado y la persona no oye lo que uno está diciendo, porque es un estruendo que hacen esas cataratas. Ahora imagínense eso en todo el planeta. La Biblia dice que las cataratas del cielo cayeron y que las fuentes del gran abismo fueron rotas, y ahora venían chorros de agua de abajo y cataratas de agua del cielo, y toda esa civilización se dio cuenta que estaban perdidos. En el libro Patriarcas y Profetas, página 54, encontramos esta descripción. Durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese periodo se probó su fe. Yo pregunto, ¿se va a probar la fe de los fieles en el tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia? ¿Va a ser severamente probada la fe? ¿Va a haber una demora? ¿Va a parecer que Dios no va a intervenir? Sí. Su fe se probó. Fue un tiempo de triunfo para el mundo exterior. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta
que no se habían atrevido a manifestar antes. Eso va a pasar con los fieles de Dios durante el tiempo de angustia. Se les va a decir: ¿dónde está tu Dios? Mira, ustedes están padeciendo hambre, están padeciendo sed, están siendo perseguidos, mientras que nosotros estamos muy bien. ¿Cómo ustedes todavía confían en su Dios? Un tiempo de triunfo para los de afuera y una prueba de fe para los que estaban adentro, como sucederá en el tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia. Quiero leerles la descripción de la destrucción. Génesis 7 y el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Yo no sé si ustedes se acuerdan del tsunami que cayó sobre Japón el día 11 de marzo del año 2011. Parecía una película de Hollywood. Árboles, autos, edificios, personas, mascotas, todos siendo arrastrados por el agua que entró del mar en ese pueblo. Pero el cataclismo global al final de la historia será como ese tsunami, pero en todo el mundo. No podemos imaginarnos cómo será eso. Ahora fíjense algo muy interesante. En el Nuevo Testamento hay una palabra común para un diluvio. La palabra pótamos, de donde viene nuestra palabra hipopótamo. Hipo significa debajo de, hipótamos, el río. Es decir, la palabra hipopótamo significa que nada debajo del río, debajo del agua. Para un diluvio común y corriente se usa pótamos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y sobre la arena. Ahí dice, vinieron los ríos. La palabra pótamos. Pero para el diluvio en los días de Noé se usa una palabra distinta. La palabra cataclismos. Catástrofe para el diluvio. En el Antiguo Testamento hay 11 palabras hebreas que se traducen diluvio. Pero para el diluvio en los días de Noé hay una palabra que se usa solo para ese evento, la palabra Mabul. Este no fue un diluvio común y corriente, local, como inclusive algunos eruditos adventistas están diciendo, no, eso fue un diluvio allá en el valle de Mesopotamia. No, esto fue un cataclismo global. Quiero leerles la descripción que Elena White vio en visión de esto. Profetas, Patriarcas y Profetas, página 87 y 88 dice: el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies. Un metro tiene más o menos 3 pies. A centenares de pies, macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El amor de Dios no tiene fin.
pero su paciencia y su misericordia sí tienen un fin. Ahora, ¿qué pasó con Satanás durante el diluvio? Una pregunta muy interesante. El libro Patriarcas y Profetas nos ayuda a entender qué pasó con Satanás. Se le obligó a quedarse aquí. No se le dejó huir a ninguna parte del universo. Tuvo que estar aquí. Dice en Patriarcas y Profetas, página 87, lo siguiente: el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. ¿Cómo habrá sido el diluvio? Que Satanás, que se le obligó a quedarse aquí, temió por su propia existencia. ¿Saben que eso va a pasar de nuevo? Yo pregunto, en la segunda venida de Jesús, ¿cómo va a quedar esta tierra? Desordenada y vacía y sin luz. ¿Y lleno de qué? En el principio lleno de agua. Es decir, la tierra en el diluvio volvió a la condición en la cual se encontraba la tierra antes de la creación. Es decir, que en el diluvio la tierra volvió a la condición en la cual se encontraba en Génesis 1, antes de los 7 días de la creación. Lleno de agua, sin luz y sin vida, sino los que estaban dentro del arca. El profeta Jeremías lo vio la segunda venida, cuando la tierra quedará desordenada y vacía y sin luz otra vez y sin habitantes, sin gente viva. Dice: miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Cuando Cristo destruye este mundo con un diluvio de fuego, el planeta volverá a estar desordenado, vacío, en tinieblas y sin habitantes humanos, como fue al principio y como sucedió en el diluvio. Ahora, hemos analizado la historia del Antiguo Testamento. Ahora quiero que vayamos a Mateo, el capítulo 24 y los versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Jesús aquí hace una comparación entre lo que sucedió allá y lo que va a suceder al final de la historia. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con Satanás cuando la tierra vuelva a la condición en la cual se encontraba antes de la creación? ¿Qué va a pasar con Satanás? Lo mismo que pasó en el diluvio. Dios va a obligar, lo va a poner en prisión aquí, como pasó en el diluvio. Se le va a obligar a quedar aquí por un periodo de 1000 años. Ahora vamos a Mateo 24 y el versículo 37 al 39. Escuchen bien. Esta historia del diluvio se va a repetir. Yo pregunto, ¿el mundo está llegando a la condición en la cual se encontraba antes del diluvio? La maldad. Terrible lo que está pasando. Al diablo no le gusta lo que está pasando aquí. Está bien, no hay problema. Dice Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué eventos está comparando Jesús?
lo que pasó en los días de Noé con la segunda venida. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Es decir, estaban llevando su vida rutinaria, la vida de todos los días. ¿Y lo hicieron hasta cuándo? Hasta el día en que Noé entró en el arca. El primer hasta en este versículo describe cuando entraron al arca. Dice, estaban llevando su vida rutinaria hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahora escuchen. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los que estaban afuera del arca, ¿verdad que sí? Los de adentro entendieron, los de afuera no. Dice, y no entendieron, aquí viene el segundo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ahora escuchen, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense el panorama que está pintando Jesús. Noé y su familia entraron en el arca. Los perdidos no entendieron que estaban perdidos, sino hasta que comenzó a llover. Y Jesús dice, así va a ser también al final de la historia. ¿Cuándo se cerró la puerta de la gracia? Cuando se cerró la puerta. ¿Cuándo se dieron cuenta los de afuera que estaban perdidos? Cuando vino la destrucción. Yo pregunto, ¿al final de la historia se va a cerrar la puerta de la gracia antes de la destrucción? Claro que sí. ¿Los impíos van a entender que se cerró la puerta de la gracia? No van a entenderlo. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando caiga fuego del cielo e inunde el mundo, ya no con agua, sino con fuego. ¿Están entendiendo esto? Ahora, Jesús dice que Él va a venir como ladrón. No piensen que Jesús es ladrón. Es una comparación. Viene como ladrón. ¿Qué significa eso que viene como ladrón? La gente cree que eso es la segunda venida. La segunda venida Jesús va a venir como ladrón. Pero eso no es lo que quiso enseñar Jesús. La venida del ladrón es cuando se cierra la puerta de la gracia. Y los impíos están inconscientes que ¿qué? Que el ladrón vino. Déjenme darles una ilustración para que puedan entender. Quiero que se imaginen que han tenido un largo día de trabajo, están cansados, llegan a la casa, se comen el plato de mangú, luego se sientan en la silla más cómoda a ver las noticias en la televisión, medio entre durmiéndose, y dicen, bueno, me voy a ir a acostar porque tengo mucho sueño. Van y se acuestan. Y cuando están ahí en la cama, ya soñolientos, se me olvidó trancar la puerta. Me da una flojera levantarme de esta cama para ir a trancar la puerta. Yo llevo 25 años viviendo en esta casa y nunca ha venido el ladrón. Y se quedó en la cama. ¿A que no adivinan qué pasó esa noche? Vino el ladrón. Entró a la casa, se robó el televisor. Aleluya. Se robó la computadora, el celular, algún dinero que consiguió por allí, algunas joyas. No era un hogar adventista. Y todos los que están adentro están inconscientes que vino el ladrón, porque están durmiendo.
¿Cuándo descubren los habitantes de la casa que el ladrón ha venido? Cuando se despiertan por la mañana, pero ya es demasiado tarde porque vino el ladrón. De la misma manera, la puerta de la gracia se va a cerrar después que se proclame el fuerte clamor, la mayor luz de la historia. Todos hayan decidido en qué lado van a estar. La puerta se va a cerrar, pero los perdidos van a estar durmiendo. Esa es la llegada del ladrón. Y los impíos no se van a dar cuenta, sino hasta que Cristo venga en las nubes del cielo, en poder y gloria, para rescatar a su pueblo. Ahora, quiero darles una ilustración muy importante que viene de un evento histórico que realmente sucedió. El miércoles 13 de noviembre de 1985, en la ciudad de Armero, en Colombia, esa ciudad fue sepultada completamente por una avalancha de barro cuando estalló el volcán Nevado del Ruiz. Los habitantes de la ciudad estaban confiados que si algún día estallaba ese volcán, el cauce del río que venía de la región del volcán iba a traer el agua, iba a traer el barro al occidente de la ciudad por el cauce del río. Pero no habían caído en cuenta que bajando de la montaña iba a haber una gigantesca roca que iba a poner una represa en el río, y en vez del barro seguir el cauce del río, se iba a mover directamente hacia la ciudad. Ese día murieron 22,000 personas sepultadas por el barro. Y uno se pregunta, pero pastor, ¿no había señales que indicaran que había un desastre inminente? ¿Será que no hubo un aviso? Sí, hermanos y hermanas. Hubo muchas señales como las que estamos viendo hoy. Muchos avisos de que había un desastre inminente, que el volcán iba a estallar. Quiero compartir esos datos con ustedes. 11 meses antes del desastre, el volcán había empezado a humear. El calor intenso de la montaña derritió el hielo, las capas de hielo en la cima de la montaña, y los ríos aumentaron drásticamente en el agua que bajaba por el río. La fumarola de ceniza que ascendió del volcán el primer día solamente alcanzaba 50 metros. El segundo día subió a 300 metros y el día del desastre la fumarola había alcanzado una altura de 5,500 metros. El 11 de septiembre comenzó a temblar la tierra en una escala de 3, en la escala que se usa para determinar la fuerza de los terremotos. En algunas ocasiones la gente podía oír el rugido de la montaña. Además de eso, las autoridades tuvieron que cerrar las carreteras que llevaban al centro turístico de la montaña por los deslices de barro que caían y cubrían las carreteras. La gente no podía mantener limpios los muebles, sus casas, por la arcilla que venía del volcán. La gente podía oler el azufre en el aire. Y la noche del desastre, los que sobrevivieron, que fueron muy pocos, incluyendo el pastor adventista, todos los miembros de la iglesia, menos uno que se montó en su moto para advertirle a la gente que saliera, todos los demás perecieron esa noche. Dicen los que sobrevivieron que hubo una lluvia torrencial esa noche.
que había una oscuridad que parecía ser sobrenatural y un viento que parecía un huracán esa misma noche. Sin embargo, la gente no le prestó atención a las señales y la vasta mayoría de los habitantes de esa ciudad o de ese pueblo perecieron. Ahora, la pregunta clave es: ¿por qué no le hicieron caso a las señales? Si había tantas señales de que iba a haber un desastre, ¿por qué razón no le hicieron caso a las señales? Les quiero decir por qué. Porque le hicieron caso a lo que decían los expertos. Expertos entre comillas. Quiero compartir algunos datos con ustedes de un artículo que apareció en el periódico El Espectador. Este artículo, después del desastre, el día después del desastre, en el periódico El Espectador, uno de los dos grandes periódicos de Colombia que son nacionales, un individuo escribió un artículo sobre las señales y cómo la gente, y la razón por la cual la gente ignoró esas señales. Escribió en primer lugar que a las 7 de la noche el sacerdote del pueblo, Edgar Efrén Torres, hizo un anuncio por radio a la gente y dijo: no hay razón para tener pánico, por favor conserven la calma. La defensa civil dio un mensaje por la radio donde dijeron: no hay razón para preocuparse. El obispo del pueblo, Augusto Osorio, le advirtió al pueblo que tuviera cuidado de los fanáticos que querían dar la impresión de un desastre inminente. El alcalde de la ciudad dijo: no se preocupen. Después del desastre, el gobernador del estado de Tolima dijo: este desastre no se puede haber predicho. Además de eso, el científico colombiano Jaime Villegas Velázquez dijo: este volcán nunca estallará, nada va a pasar. Tengan cuidado con las especulaciones y las exageraciones. El secretario de Minas, Iván Duque Escobar, dijo: nada pasará. Aún el geólogo de los Estados Unidos, Daryl Hurd, dijo: es muy improbable que la ciudad pueda ser sepultada por rocas, lava o barro. Y el Comité Regional de Emergencias impartió el siguiente mensaje: no esperen que las ventanas se quiebren, no esperen oscuridad ni lava corriendo cuesta abajo, no esperen una gran cantidad de ceniza, entre otras cosas. Ignoraron las señales y le hicieron caso a los expertos, tales llamados. ¿Hay alguna posibilidad de que suceda lo mismo hoy en día? Claro que sí. Hay señales, hay abundancia de señales. Hay, hermanos y hermanas, la iniquidad del mundo es más grande que en cualquier otra época de su historia. Los desastres, tales llamados naturales, aumentan. Los calores terribles, los incendios. Ahora en California tenemos una cantidad de incendios que los bomberos trabajan durísimo para apagar todos los incendios. Todas las señales indican de que Jesús viene pronto, pero lamentablemente la mayoría de la gente está durmiendo. La mayoría de la gente en la iglesia está durmiendo. Es tiempo de despertar y de hacer lo que hizo Noé. Debemos predicar que Jesús viene pronto y debemos demostrarlo edificando un refugio, y el refugio es la iglesia. Llamar a la gente a encontrar refugio en la iglesia. Ahora,
ya llegando al final de nuestro estudio. La Biblia dice que va a llegar un momento en que se va a cerrar la puerta de la gracia para el mundo. Todos habrán tomado su decisión. Toda persona en el planeta. De eso hemos estado hablando. Lo que pasó en los días de Noé. Se cerró la puerta para todos los seres humanos. Eso ocurre también al final de la historia. Nadie sabe cuándo se va a cerrar la puerta, pero se va a cerrar. Y todos los casos van a estar decididos. Pero yo quiero hablarles de otra puerta de la gracia, porque hay dos puertas de la gracia. Una es la puerta de la gracia, y se cierra para todo el mundo cuando todos han tomado su decisión. Pero la otra puerta es la puerta individual. La del final de la historia es corpórea, todos los seres humanos. Pero la otra puerta que se cierra es la puerta individual. Y usted dice, ¿cómo que individual? Les voy a explicar. Y muy importante este momento. Si usted se llegase a morir esta noche, su puerta de gracia se cerró. No importa que no llegue al cierre de la gracia para el mundo. La Biblia dice que una persona muere y luego viene el juicio. Luego se revela cuál fue la decisión que la persona tomó. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Si se cerrara esa puerta hoy. ¿Has entregado tu vida a Cristo Jesús como tu Salvador personal? ¿Lo has manifestado a través del bautismo? Porque el momento oficial cuando nos unimos a Jesús es a través del bautismo. Quiero leerles el libro de Gálatas 3, 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando nosotros nos bautizamos es que nos vestimos con el manto de justicia de Jesús, según esto. Y en ese momento estamos en Cristo. ¿Y qué pasa si nosotros llegamos a morir si estamos en Cristo? No hay ningún problema, porque cuando morimos estábamos listos. Noten lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, un pasaje muy bien conocido. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van al cielo antes que los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Y ahora viene la parte clave. Y los muertos, ¿qué clase de muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Es importante estar en Cristo? Son los únicos que van a resucitar para vida eterna. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, es decir, los que están vivos cuando Cristo regrese, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que resucitan. Con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo estarán en el Señor. Y hermanos y hermanas, llegamos a estar en Cristo a través del bautismo.
Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. Y yo quiero hacer una apelación. El bautismo bíblico no es de un bebé, no es de un infante. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que uno tiene que arrepentirse del pecado, tiene que confesar su pecado y tiene que confiar en Jesús. Un bebé no puede hacer eso. Y la Biblia dice que el bautismo tiene que ser por inmersión. La persona tiene que ser sumergida bajo el agua para luego salir del agua. Es decir, el bautismo por aspersión no es bíblico. Y alguno dirá, pero Pastor Bor, ¿qué importa? En realidad no importa. Sí importa, y les voy a explicar por qué razón. Me imagino que la mayoría de los que estamos aquí hemos visto un bautismo bíblico. El pastor está en el tanque de agua, el candidato está adelante, el pastor levanta la mano y dice: por tu profesión de fe yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego, ¿qué hace el pastor? El pastor sepulta a la persona debajo del agua. ¿Qué es lo último que hace la persona antes que el pastor la sumerja debajo del agua? Deja de respirar. ¿Qué hace mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. En miniatura está pasando por la experiencia de Jesús, quien en la cruz expiró, en la tumba no respiró y el primer día de la semana respiró de nuevo. Es decir, el bautismo es la ceremonia de incorporación a la experiencia de Cristo en miniatura. Así de importante es. Y se me ocurre preguntar, ¿será que hay alguien aquí que no ha tomado ese paso? O que tal vez se ha extraviado del Señor y necesita renovar ese paso. Que quiere decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero estar preparado a cada instante. Yo quiero estar preparada a cada instante. Yo quiero estar en Cristo. Yo deseo tomar mi decisión de que voy a entregar mi vida a Jesús y prepararme para bautizarme. ¿Alguien aquí quiere decirle eso al Señor Jesús levantando su mano? Por favor, pónganse de pie porque hay un mar de gente aquí, yo no los puedo ver, gloria a Dios, tenemos un par. Quédense de pie, quédense de pie. ¿Alguien más? Yo me imagino que casi todos los que estamos aquí somos adventistas, pero no todos, gloria a Dios, el Señor te bendiga. Aquí hay un joven. ¿Alguien más quiere decirle sí a Jesús? Si llegases a morir hoy no tendrías que preocuparte en absoluto, porque el Señor sabe que tú estás en Él. ¿Alguien más quiere decirle sí al Señor Jesús? Yo no sé, aquí hay una barrera, pero no sé si podría pedirle a este joven que por favor se acerque aquí abajo, donde lo pueda ver un poquito más de cerca. Los que se han puesto de pie, por favor vengan aquí al frente. Yo voy a tener una oración especial. Voy a tener una oración especial para este joven. ¿Alguien más quiere unirse a estas dos almas preciosas que han respondido al llamado del Espíritu Santo? ¿Alguien más? En unos momentos voy a orar. Gloria a Dios, Jesús hubiera venido para morir por uno solo y aquí tenemos dos. Gloria al Señor. ¿Sabe que los niños también pueden venir al frente? También pueden tomar su decisión ahora. Cuando lleguen en la edad de entender lo que están haciendo, también pueden bautizarse, pero Jesús ve su decisión ahora. La decisión ahora es importante. Bien, vamos a tener una palabra de oración para estas almas. Padre Celestial, venimos a tu trono para agradecerte
porque nos has dado una gran luz para que el cierre de la gracia no nos tome por sorpresa. Te pido, Señor, que tú bendigas a estas dos almas preciosas que han respondido a tu llamado. Sé que probablemente hay algunos más, aunque la vasta mayoría somos adventistas, posiblemente hay otras personas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo todavía trabaje con sus corazones, para que también puedan tomar esta decisión mientras la puerta de la gracia está abierta. Y todos los que somos adventistas, Señor, reconsagramos nuestras vidas a ti. Y todos los que están asistiendo de la iglesia Teme a Jehová, también, Señor, te doy gracias por ellos y por todos los que no son miembros de la iglesia adventista. Y te ruego, Señor, que nos prepares para el glorioso advenimiento de Jesús. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.